Hola, soy Antonia Suárez del cuarto medio B y en este video voy a hablar acerca de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Este movimiento consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. Las principales características de la Ilustración fueron que se difundió entre la burguesía y sectores de la aristocracia. Sus ideas se discutían en los salones organizados por señoras de clase alta, donde se reunían filósofos, científicos, artistas, literatos, etc. Estos grupos se transformaron en grandes consumidores de libros. Consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. Negaba cualquier forma de conocimiento que no procediera del análisis racional. Por eso, consideraba las creencias populares y la religión como meras supersticiones. Sostenía que todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. Creía en la posibilidad de progreso, tanto material como moral, de las sociedades a partir de los descubrimientos científicos y tecnológicos. Confiaba en que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Y por último, cuestionó las monarquías absolutas y el principio del que el poder del rey provenía de Dios. Las consecuencias del pensamiento ilustrado fueron que dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias como las conocemos en la actualidad. Su cuestionamiento de los privilegios de sangre fueron los principios de la Revolución Francesa, que terminó con la monarquía absolutista. En otras monarquías, como la española, los reyes practicaron un sistema llamado despotismo ilustrado, donde adherían los principios de la Ilustración y pretendían brindar a sus súbditos educación y medios para progresar. La difusión de sus cuestionamientos al poder político y de la idea de igualdad de las personas ante la ley fueron los principios que guiaron las revoluciones independentistas de las colonias europeas y crearon una fuerte influencia para los criollos americanos. Los principales pensadores de la Ilustración: el barón de Montesquieu, 1689 al 1755, que fue un filósofo francés, escribió El espíritu de las leyes, donde establecía el principio de la división de los poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial. Voltaire, de 1694 al 1778, que fue un escritor y pensador francés, defensor de la libertad de pensamiento y de la razón sobre la religión. Rousseau, del 1712 al 1778, que fue un escritor nacido en Suiza, y una de sus obras más importantes es El contrato social, en la que proponía que las personas nacen libres por naturaleza y al aceptar una autoridad que gobierne, resignan parte de esa libertad por el bien general. Y Diderot, de 1713 al 1784, que fue un intelectual francés, autor de numerosas obras y promotor de la enciclopedia. Repercusión personal. Me llamó la atención y decidí elegir este tema, ya que me pareció una época muy interesante, marcada por los cambios, donde en todo lo que se creía dio un giro y comenzó a ser cuestionado. Gracias a este movimiento se comenzó a promover el pensamiento racional, obligando a las personas a pensar y no creer sin antes cuestionar todo lo que se sabía de los siglos anteriores. También, gracias a esta época, se llevaron a cabo avances tecnológicos, científicos, etc., fundamentales para poder estar donde estamos en la actualidad, ya que este fue el comienzo de donde estamos en este momento.
Me parece que esta es una época imprescindible para la historia del mundo, ya que cosas que antes no se tomaban en cuenta comienzan a nacer, como la igualdad de las personas, su libertad, derechos, la educación que todos debemos recibir, etc. Cosas que son fundamentales dentro de una sociedad, debido a que esto hace que se respeten las personas y puedan vivir adecuadamente, pudiendo desarrollar un pensamiento, dando su opinión y no aceptando todo lo que se les dice, sino pudiendo criticar las cosas. En conclusión, la Ilustración o siglo de las luces nació en el siglo XVIII y es conocido debido a que se empieza a desarrollar e impulsar el pensamiento racional. Es el impulsor de muchos cambios, principalmente en el siglo XVIII y XIX. Debido a este movimiento se realizan notorios avances tanto tecnológicos, científicos, filosóficos, artísticos, literarios, etc. Podemos decir que este movimiento fue imprescindible para que el mundo sea lo que es hoy, ya que fue el motor de muchos cambios muy relevantes que hasta el día de hoy tienen repercusiones en nuestra sociedad. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en otro.